Una chica rescató a un caballo al borde de la muerte, pero lo que sucedió después fue inesperado. Creyó estar salvándolo, sin imaginar que aquel acto cambiaría su destino para siempre. Lo que vino después no solo desafió toda lógica, sino que la llevó a descubrir algo que nadie habría podido prever. El estruendo de los cascos rompió la calma de la madrugada. Mariana se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole en el pecho. Afuera, en el establo, algo no estaba bien. Se calzó las botas apresuradamente y tomó la linterna que siempre dejaba en la mesa de noche. Abrió la puerta con cautela y una ráfaga de viento frío le azotó el rostro. El sonido de los caballos inquietos se intensificó. Caminó a paso rápido por el sendero de tierra húmeda, iluminando el camino con la linterna. «Tranquilos», dijo en voz alta, intentando calmar a los animales. Al llegar al establo, la encontró abierta de par en par. No recordaba haberla dejado así. Se acercó con el pulso acelerado, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Dentro, los caballos resoplaban con nerviosismo. Uno de ellos pateaba el suelo con furia, las orejas echadas hacia atrás. Mariana pasó la luz por el interior del establo y vio algo que la hizo detenerse en seco. Sobre la paja revuelta, un cuchillo de hoja larga brillaba con el reflejo de la linterna. Mariana tragó saliva. Alguien había estado allí. Miró a su alrededor, tratando de escuchar más allá del sonido de la tormenta lejana. Su propiedad estaba aislada, rodeada de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No cualquiera llegaría hasta allí sin motivo. Se inclinó y recogió el cuchillo con cuidado. La hoja estaba limpia, sin rastros de sangre, pero eso no la tranquilizaba. Se volvió hacia los caballos, acariciando el hocico de uno de ellos con la otra mano. «Todo está bien, muchachos», murmuró, aunque ni ella misma estaba segura de eso. Un relincho más fuerte la hizo girarse bruscamente. Desde la oscuridad del campo, un par de ojos la observaban. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alzó la linterna y la luz iluminó una figura entre las sombras. Un caballo, delgado hasta los huesos, con la piel cubierta de cicatrices y la mirada apagada. El animal tambaleó y cayó de rodillas en el barro. Mariana corrió hacia él sin pensarlo. Se agachó a su lado, notando el temblor en sus flancos. Su pelaje estaba húmedo y sucio, con heridas mal cicatrizadas a lo largo del lomo. «Dios santo», susurró, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. ¿Quién lo había dejado así? ¿Cómo había llegado hasta su propiedad? El caballo respiraba con dificultad. Mariana apoyó una mano en su cuello y sintió el latido débil bajo la piel áspera. Si no hacía algo rápido, el animal no sobreviviría la noche. Pero una pregunta persistía en su mente mientras intentaba levantarlo. ¿Acaso este caballo había llegado solo hasta allí? ¿O alguien lo había traído? El viento silbaba entre los árboles, arrastrando la lluvia en ráfagas frías que azotaban la piel. Mariana sentía el agua calarle hasta los huesos mientras trataba de levantar al caballo. El animal jadeaba con dificultad, el cuerpo temblando por el esfuerzo. «Vamos, muchacho, no te me vayas a rendir ahora», murmuró, tirando con suavidad de las riendas improvisadas que había hecho con su chaqueta. El caballo intentó incorporarse, pero sus patas traseras fallaron y cayó de lado otra vez, hundiéndose en el barro. Mariana apretó los dientes. No iba a poder moverlo sola, y con la tormenta empeorando, el tiempo jugaba en su contra. Corrió de regreso a su casa, el barro salpicándole las botas, y tomó la soga más resistente que tenía en el establo. Enganchó un extremo al viejo tractor que apenas usaba y volvió al campo. «Tranquilo, esto no va a doler», le susurró mientras aseguraba la cuerda alrededor del pecho del caballo. Encendió el motor y tiró con la máxima suavidad posible. El caballo relinchó débilmente, resistiéndose, pero poco a poco fue deslizando su cuerpo fuera del barro.
Cuando finalmente logró ponerlo sobre terreno firme, Mariana se apresuró a soltarlo. El animal yacía jadeante, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Mariana se arrodilló junto a él y le acarició el cuello empapado. «Ya pasó. Estás a salvo». Sus dedos rozaron una vieja cicatriz que le cruzaba el lomo. Había muchas más, algunas profundas, otras apenas marcas fantasmales de antiguas heridas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuánto sufrimiento había soportado este caballo. El animal giró levemente la cabeza y la miró. Fue solo un instante, pero Mariana sintió un peso extraño en ese encuentro de miradas. No era solo el cansancio o el miedo lo que reflejaban esos ojos oscuros. Había algo más. Algo que la hizo tragar saliva y apartar la vista, aunque no supo bien por qué. «Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que el frío te termine de matar». Con paciencia y esfuerzo, logró que el caballo se pusiera en pie. Lo llevó despacio hasta el establo, donde le preparó un rincón seco con mantas y heno fresco. Mientras lo secaba con una toalla gruesa, murmurándole palabras tranquilizadoras, sintió que la observaba de nuevo. «Voy a cuidarte, ¿sabes?», le dijo en voz baja, sin esperar respuesta. El caballo parpadeó lentamente, como si hubiera entendido. Esa noche, cuando Mariana apagó las luces y se dirigió de vuelta a la casa, tuvo la extraña sensación de que no estaba sola. Y no era solo el caballo. Algo más se había filtrado con la tormenta, algo que todavía no podía nombrar. Mariana deslizó los dedos con cuidado sobre el lomo del caballo, sintiendo las viejas cicatrices bajo su piel áspera. Algunas heridas todavía estaban abiertas, y al presionar levemente una de ellas, Sombra relinchó y dio un brusco paso atrás. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», susurró, tratando de calmarlo, pero el caballo no la escuchaba. Sus orejas estaban echadas hacia atrás. Su respiración se aceleraba y sus ojos se movían frenéticos de un lado a otro, como si estuviera reviviendo algo terrible. De pronto, sin previo aviso, se encabritó con una fuerza que Mariana no esperaba. Tuvo que soltar las vendas y retroceder para no ser golpeada. Sombra pateó el suelo con furia, los músculos de su cuello tensos como cuerdas a punto de romperse. Mariana se quedó quieta observándolo. No era solo miedo. Había algo más en su reacción, una especie de pánico incontrolable que la hizo preguntarse qué demonios le habían hecho a ese pobre animal. Cuando el caballo finalmente se calmó, su respiración era pesada, sus patas temblaban. Mariana sintió un nudo en el estómago. No sería fácil ganarse su confianza. Más tarde, llamó a Julia, la veterinaria del pueblo y su amiga de toda la vida. Cuando llegó, con su maletín en una mano y el ceño fruncido, Mariana sintió un alivio momentáneo. «A ver, enséñame a tu nuevo huésped», dijo Julia, acercándose con cautela. Mariana la llevó hasta el establo, donde Sombra estaba inmóvil en un rincón, observándolas con desconfianza. «No lo toques de golpe», advirtió Mariana. «Reacciona mal». Julia asintió y se inclinó para examinarlo. Pasó la mano por su lomo con movimientos lentos, inspeccionando cada cicatriz con el rostro serio. «Esto no es solo descuido», dijo finalmente. «Lo golpearon muchas veces, y no de cualquier manera. Mira estas marcas». Señaló unas líneas finas en el costado del animal. Probablemente lo azotaron con una fusta o con una cuerda. Mariana sintió una oleada de rabia. ¿Y su comportamiento? Está muy asustado, pero a veces, no sé, es como si se desconectara de la realidad. Julia suspiró. Los caballos que han sido maltratados por mucho tiempo pueden desarrollar respuestas extremas al miedo. Algunos se bloquean, otros atacan, y otros, como él, quedan atrapados en ese estado de alerta constante. Mariana cruzó los brazos, mirando a Sombra.
¿Crees que pueda recuperarse? Julia tardó en responder. Con paciencia, sí, pero necesitarás tiempo y mucha confianza. Y lo más importante, averiguar de dónde viene. Las palabras de Julia hicieron eco en su cabeza mucho después de que se fuera. Cuando la noche cayó sobre la finca, Mariana se quedó en el establo, observando a Sombra en silencio. No podía evitar la sensación de que ese caballo no había llegado hasta ella por casualidad. El sol empezaba a descender cuando Mariana vio la silueta de don Ernesto acercándose por el sendero de tierra. Se apoyaba en su viejo bastón, el sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro curtido por los años. Era uno de los vecinos más antiguos del pueblo, un hombre de pocas palabras, pero de mirada afilada, como si siempre supiera más de lo que decía. «Vi que tenés un nuevo inquilino», dijo al llegar, señalando con la barbilla hacia el establo. Mariana se limpió las manos en el delantal y asintió. «Lo encontré en el campo, a punto de morir. Alguien lo dejó ahí». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Alguien o algo lo trajo hasta vos?» Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?» El anciano se acercó lentamente al corral, observando al caballo con una expresión que Mariana no pudo descifrar. Sombra estaba quieto, con las orejas alerta, como si también sintiera la presencia del viejo. «Ese caballo», murmuró Ernesto. «Hay cosas que es mejor no recoger, Mariana». Ella cruzó los brazos, sintiendo una incomodidad creciente. «No voy a darle la espalda a un animal herido». El anciano la miró fijamente. «No estoy diciendo que lo hagas, solo te advierto. Algunos caballos traen consigo historias que es mejor no conocer». Mariana apretó la mandíbula. No era la primera vez que don Ernesto hablaba en acertijos, pero esta vez algo en su tono la inquietó. «¿Usted sabe algo sobre él?» El viejo guardó silencio unos segundos antes de sacudir la cabeza. «Solo te digo que tengas cuidado. A veces, cuando un animal aparece de la nada, no es por casualidad». Se dio media vuelta y empezó a caminar de regreso a su finca sin esperar respuesta. Mariana lo vio alejarse, sintiendo que una sombra se posaba sobre su pecho. Se giró hacia el establo y encontró a Sombra observándola con esa mirada oscura, profunda, como si entendiera cada palabra que se había dicho. Esa noche, cuando el viento comenzó a soplar con fuerza y los árboles crujieron como si algo se moviera entre ellos, Mariana no pudo evitar pensar en las palabras del viejo. Y por primera vez, desde que había encontrado a Sombra, se preguntó si, en su deseo de salvarlo, no había traído consigo un problema mucho más grande. El aire olía a tierra mojada cuando Mariana entró en la pequeña tienda del pueblo. Necesitaba comprar antibióticos para Sombra y algo de avena para ayudarlo a recuperar fuerzas. Saludó a Laura, la dueña, y se acercó al mostrador mientras revisaba mentalmente su lista. Pero entonces la puerta se abrió con un chirrido y una presencia extraña llenó el lugar. Un hombre alto, de rostro curtido y ojos oscuros como la tormenta, entró sin saludar. Vestía ropa de jinete gastada, unas botas polvorientas y una chaqueta de cuero que parecía haber visto mejores días. «Disculpe», dijo con voz ronca dirigiéndose a Laura. «Estoy buscando un caballo. Se me perdió hace unos días». Mariana sintió un escalofrío en la nuca. Laura se secó las manos en el delantal y ladeó la cabeza. ¿Un caballo? ¿Cómo era? El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una foto arrugada. Mariana no necesitó verla. Lo supo antes de que Laura tomara la imagen y la girara para mirarla. Sombra. El corazón le martilló el pecho. Negro, con una marca en la frente. Algo nervioso. Continuó el hombre con tono calculador. «Es mío. Se escapó hace unos días y he estado buscándolo por toda la zona». Laura negó con la cabeza. «No he visto ningún caballo suelto por acá». Mariana se obligó a mantenerse inmóvil. No podía reaccionar, no podía delatarse.
El hombre dejó la foto en el mostrador y la miró por primera vez. ¿Usted tampoco lo ha visto? Sus ojos se clavaron en los de Mariana con una intensidad que le revolvió el estómago. Negó con la cabeza. No, no he visto ningún caballo. El hombre la sostuvo la mirada unos segundos más, como si midiera cada matiz de su expresión. Luego chasqueó la lengua y guardó la foto. Si llega a saber algo, dijo con una sonrisa forzada, avíseme. Dejó una tarjeta sobre el mostrador y se dio media vuelta, saliendo sin despedirse. Mariana soltó el aire sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo. «Qué tipo raro», murmuró Laura, recogiendo la tarjeta. Mariana asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. Ese hombre no estaba buscando un caballo. Estaba buscando a Sombra, y si había hecho todo ese esfuerzo por encontrarlo, significaba que el caballo no era solo un animal perdido. Significaba que escondía algo por lo que valía la pena mentir. El grito quebró el silencio de la madrugada. Mariana se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole en los oídos. Durante unos segundos, todo fue confusión. Luego, otro relincho desgarrador rasgó la oscuridad. Se levantó de la cama de un salto, tomó la linterna y salió corriendo hacia el establo. La puerta se agitaba con el viento, golpeando el marco con violencia. Al empujarla, se encontró con una escena que le heló la sangre. Sombra estaba empapado en sudor, pateando el suelo con desesperación. Su respiración era entrecortada, sus ojos desorbitados. Se movía frenético dentro del corral, como si intentara escapar de algo que solo él podía ver. «Sombra». Mariana se acercó con cautela, tratando de no asustarlo más. Pero el caballo no reaccionó a su voz. Seguía girando en círculos, sus músculos tensos, su cuerpo entero temblando. Mariana sintió un nudo en el estómago. Esto no era simplemente nerviosismo. No era el comportamiento de un caballo inquieto por la tormenta o el viento. Esto era miedo, un miedo profundo, arraigado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin pensarlo más, Mariana cruzó el corral y se puso frente a él, levantando las manos. Muchacho, mírame, estoy aquí». Sombra frenó en seco, las fosas nasales dilatadas, el pecho subiendo y bajando con violencia. Por un momento, pareció verla realmente. Mariana avanzó despacio, manteniendo la mirada fija en él. «No estás ahí, estás aquí conmigo», susurró. El caballo parpadeó. Luego, como si la tensión lo abandonara de golpe, bajó la cabeza y dejó escapar un resoplido tembloroso. Mariana soltó el aire. Se acercó y apoyó una mano en su cuello, sintiendo su piel húmeda y caliente bajo los dedos. «Lo que sea que te hicieron, ya pasó». Pero mientras le acariciaba el lomo, notó algo. Unas marcas, pequeñas, rectas, apenas perceptibles en la oscuridad. Cicatrices. Y de pronto, las piezas empezaron a encajar. Sombra no solo había sido maltratado, lo habían obligado a algo que lo había roto por dentro. El miedo en sus ojos no era solo dolor, era memoria. Mariana tragó saliva. Si este caballo estaba huyendo de su pasado, entonces, lo que fuera que había quedado atrás, tarde o temprano vendría a buscarlo. El aire de la mañana traía consigo un extraño silencio. Mariana salió de la casa con la taza de café aún caliente entre las manos. Había dormido poco. La escena de la noche anterior seguía dándole vueltas en la cabeza. Sombra, atrapado en su propio terror. Las cicatrices. El pasado que lo perseguía. Caminó hacia el establo, sintiendo el rocío fresco en la hierba. Pero al acercarse, algo la hizo frenar en seco. Justo frente a la puerta del establo, en el suelo de tierra húmeda, había una hoja de papel doblada. El café se le enfrió en las manos. Se agachó con cuidado y la recogió.
La desplegó lentamente, sintiendo que la piel se le erizaba antes incluso de leer las palabras escritas con tinta gruesa y apresurada. «Devólvelo. No es tuyo. No te metas en lo que no entendés». El mensaje era corto, pero el escalofrío que le recorrió la espalda le confirmó lo que ya sospechaba. Alguien sabía que Sombra estaba ahí. Miró alrededor, tratando de encontrar algún rastro de quién pudo haberlo dejado. Nada, ni huellas frescas, ni señales de alguien merodeando. Solo el papel, tan nítido y amenazante como una daga sobre la mesa. Apretó la nota en el puño y giró hacia el establo. Dentro, Sombra estaba despierto, observándola desde su rincón. No se movió cuando ella entró. Solo la miró con esos ojos oscuros, como si también supiera que algo estaba por suceder. Mariana le acarició el lomo con una mano temblorosa. «No voy a dejar que te lleven». Su propia voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero en el fondo, una pregunta la quemaba por dentro. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar a Sombra? El papel con la amenaza seguía sobre la mesa cuando Mariana marcó el número de Julia. «Necesito hablar con vos», dijo en cuanto su amiga atendió. «¿Pasó algo? Nos vemos en tu clínica en 1 hora». Julia no insistió. Sabía reconocer cuando Mariana hablaba en serio. El consultorio olía a desinfectante y heno fresco cuando Mariana cerró la puerta detrás de ella. Julia la esperaba con los brazos cruzados, estudiándola con el ceño fruncido. «A ver, contame qué pasó». Mariana sacó la nota del bolsillo y la deslizó sobre el escritorio. Julia la leyó en silencio y luego la miró con expresión tensa. «¿Quién te dejó esto?» «No lo sé, pero alguien sabe que tengo a Sombra y lo quiere de vuelta». Julia suspiró, pasándose una mano por el pelo. «No me gusta esto, Mariana». «A mí tampoco. Por eso necesito saber qué está pasando». La veterinaria dudó un momento, como si estuviera decidiendo hasta dónde hablar. Finalmente, se inclinó sobre el escritorio. «Hace tiempo que se escuchan rumores sobre carreras clandestinas en la región, apuestas ilegales, caballos dopados, apuestas de grandes sumas de dinero. No es solo un par de tipos corriendo en un campo, es una red». Mariana sintió un escalofrío. «¿Y vos crees que Sombra encaja perfectamente?», afirmó Julia. «Es joven, tiene cicatrices de abuso, reacciona como si hubiera sido sometido a entrenamientos brutales. No me sorprendería que lo hubieran usado para eso». Mariana se apoyó en la mesa, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. «Entonces, no es solo un caballo maltratado, es una prueba». Julia asintió con seriedad. «Y si alguien está buscándolo con tanta insistencia, significa que no están dispuestos a perderlo». Un silencio cargado se instaló entre las dos. Mariana sintió la mandíbula apretada. «Si creen que voy a entregarlo, están muy equivocados». Pero mientras lo decía, no pudo ignorar la sensación de que esto apenas estaba empezando y que los responsables no se quedarían de brazos cruzados. La noche había caído con un silencio inquietante. Mariana se sirvió una taza de té y se acomodó en la mesa junto a la ventana. Afuera, la luna apenas iluminaba el campo y las sombras de los árboles parecían más densas que de costumbre. Desde el establo, podía escuchar el sonido rítmico de la respiración de Sombra. Estaba tranquilo, ella no. Desde la conversación con Julia, el peso de la realidad la asfixiaba. Sombra no era solo un caballo abandonado, era parte de algo oscuro, de un negocio en el que la gente no dudaba en ensuciarse las manos para protegerlo, y ahora ella estaba en el medio. Dio un sorbo al té, intentando ordenar sus pensamientos. Estaba haciendo lo correcto. ¿Cuánto más podría protegerlo sin poner en riesgo su propia seguridad? El sonido seco de una rama partiéndose la hizo congelarse. Dejó la taza sobre la mesa, conteniendo la respiración.
Se levantó lentamente y apagó la luz, quedándose en la oscuridad de la cocina. Su vista tardó unos segundos en acostumbrarse, pero cuando miró por la ventana, su pecho se apretó. A unos metros del establo, entre la maleza, una silueta permanecía inmóvil. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se movió, solo observó. El miedo le decía que diera media vuelta, que se encerrara en su casa y fingiera que no había visto nada. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte, le impidió hacerlo. Tomó la linterna y salió. La brisa fría le azotó el rostro mientras avanzaba con pasos firmes hacia el establo. No corrió, no titubeó. Si alguien estaba ahí, quería que supiera que no tenía miedo. Aunque fuera mentira, cuando iluminó la zona con la linterna, ya no había nadie. Solo el pasto agitado por el viento y el eco de su propia respiración. Mariana se quedó unos segundos en silencio, tratando de calmar el temblor en sus manos. Algo en su interior le gritaba que esto no había sido una coincidencia. Volvió la vista hacia el establo. Desde el interior, Sombra la observaba, con las orejas erguidas y los ojos brillando en la oscuridad. Como si él también supiera que esta vez el peligro era real. El ruido de la puerta del establo al abrirse la despertó de golpe. Mariana se sentó en la cama con el corazón golpeándole el pecho. Afuera, todo estaba oscuro, pero el sonido de la madera crujiendo la sacó del letargo en un instante. Saltó de la cama, descalza, y agarró la linterna y el viejo rifle que guardaba en la esquina de la habitación. No estaba cargado, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Abrió la puerta con cautela y salió al frío de la madrugada. El establo estaba entreabierto. Algo se movía dentro. Sombra bufó nervioso. Luego un ruido seco, como si alguien forcejeara con una soga. Mariana avanzó con pasos firmes, la linterna en una mano y el rifle en la otra. Su instinto le gritaba que no estaba sola. Empujó la puerta con el hombro y la luz de la linterna barrió el interior. Un hombre, vestido de oscuro, tenía una cuerda alrededor del cuello de Sombra e intentaba arrastrarlo fuera del establo. Los ojos de Mariana se abrieron con furia. «¡Sóltalo ahora mismo!». El desconocido giró la cabeza. Su rostro estaba cubierto por la sombra de una capucha, pero sus manos apretaban con fuerza la cuerda, tratando de dominar al caballo. «No te metas en esto, señora», gruñó sin soltarlo. Mariana no dudó. Levantó el rifle y apuntó directamente a su pecho. «Te dije que lo soltaras». El hombre titubeó. Sombra resopló, forcejeando con violencia. Y entonces todo pasó en un segundo. El caballo relinchó con una furia que Mariana jamás le había visto antes. Se encabritó, levantando sus patas delanteras con una fuerza brutal. El hombre intentó sujetarlo, pero Sombra se sacudió como un torbellino y en un movimiento rápido lanzó una patada con una de sus patas traseras. El golpe fue seco. El hombre cayó al suelo con un grito ahogado, llevándose las manos al costado del cuerpo. Mariana no esperó. Se acercó y con el rifle en alto le dio un empujón con el cañón. «¡Fuera de mi propiedad!». El desconocido jadeó, incorporándose con dificultad. Se tambaleó hacia atrás, con una mano presionando su costado. «Vas a arrepentirte de esto», murmuró, mirándola con odio. Luego se dio media vuelta y desapareció en la noche. Mariana quedó de pie, con la respiración agitada y el rifle aún apuntando hacia la oscuridad. El silencio volvió, pesado, sofocante. Sombra la miró, su pecho subiendo y bajando rápidamente, pero con los ojos más alerta que nunca. Mariana se acercó y le pasó la mano por el cuello. «Nos querían asustar», susurró, «pero creo que no saben con quién se metieron». Pero aunque sus palabras sonaban firmes, en el fondo sabía que esto no había terminado. Era solo el principio. El amanecer trajo consigo una inquietud que Mariana no pudo sacudirse.
Había pasado la madrugada revisando cada rincón de su propiedad, asegurándose de que aquel hombre no hubiera regresado. Pero la sensación de amenaza seguía ahí, clavada en su pecho. Sombra también estaba inquieto. Se movía de un lado a otro dentro del establo, bufando cada tanto. No necesitaba palabras para saber que él también sentía el peligro. Mariana apoyó los codos en la cerca y cerró los ojos por un momento. Ya no podía seguir ignorando la realidad. Ese ataque había sido un aviso. No estaban jugando. Querían recuperar a Sombra a toda costa, y si no lo conseguían por las buenas, lo intentarían por las malas. El miedo se le instaló en la garganta. Pero más fuerte que el miedo estaba la rabia. No podía quedarse en silencio. No podía seguir escondiendo la verdad, porque si ellos creían que podían manejar todo esto en las sombras, estaba dispuesta a demostrarles que no. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ya. Mariana pasó la mañana en el pueblo, moviéndose con cautela. No quería levantar sospechas, pero necesitaba información. Se detuvo en la tienda de Laura y esperó a que no hubiera nadie cerca. «Necesito preguntarte algo», dijo en voz baja. Laura levantó la mirada y al ver su expresión seria, se apoyó en el mostrador. «Decime, ¿sabes algo sobre carreras ilegales?» La pregunta salió como un susurro, pero el peso de las palabras hizo que Laura se pusiera tensa. La mujer miró rápidamente hacia la puerta, asegurándose de que nadie más escuchara. «Mariana, ¿en qué te metiste? No puedo explicarte todo ahora, pero necesito saber quién está detrás». Laura suspiró y se pasó la mano por la frente. «No es un secreto que en las afueras del pueblo hay gente que se dedica a eso, pero nadie habla de eso en voz alta. No es solo un par de tipos apostando en un corral, es grande y peligroso». Mariana apretó los puños. «¿Quién lo maneja?» Laura negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Hay nombres que circulan, pero nada concreto. Lo que sí sé es que si te están buscando, más vale que tengas cuidado». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo una sospecha, era real, y estaba metida hasta el cuello. De camino a casa, Mariana tomó una decisión. No podía hacer esto sola. Cuando llegó, marcó el número de Julia. «¿Tenés tiempo para hablar?» La veterinaria llegó menos de una hora después, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Decime que esto no es lo que creo». Mariana no perdió el tiempo. Le contó sobre el ataque, sobre la amenaza, sobre lo que había descubierto. Cuando terminó, Julia estaba pálida. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró. «¿Qué vas a hacer?» Mariana la miró con determinación. «Voy a denunciarlos». Julia la observó en silencio, midiendo la seriedad en su rostro. «Sabes que si haces esto, van a venir por vos. Si no hago nada, también van a venir por mí. Prefiero pelear con la verdad de mi lado». La veterinaria exhaló con fuerza y pasó una mano por su cabello. Luego asintió. «Si vas a hacerlo, no lo hagas sola». Mariana arqueó una ceja. «¿Eso es un voy con vos? Eso es un estás loca, pero no te voy a dejar enfrentarlo sola». Mariana sintió una punzada de alivio. Tenía miedo, pero ya no estaba sola. Y fuera lo que se avecinaba, estaba lista para enfrentarlo. El silencio del pueblo siempre había sido una compañía reconfortante para Mariana. Pero ahora, ese mismo silencio le parecía sofocante. Desde que decidió denunciar a la red de carreras ilegales, cada mirada en la calle, cada conversación en voz baja le parecía sospechosa. Esa mañana, Julia la esperaba en su consultorio. Mariana apenas cruzó la puerta cuando su amiga le tendió un sobre cerrado. «Llegó esto anoche, lo dejaron en la entrada, sin más». Mariana tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había varias fotos. Caballos esqueléticos, con heridas abiertas, otros desplomados en el suelo, como si hubieran sido abandonados tras una carrera brutal. Pero lo peor
vino al final. En la última foto, un hombre posaba junto a un caballo ganador, con una copa en la mano y una sonrisa de satisfacción. Mariana sintió que el suelo se le movía, porque conocía a ese hombre. Era Germán Vallejos, el intendente del pueblo. «Esto es grande», murmuró Julia, viendo la expresión de Mariana. Si Vallejos está involucrado, significa que la red no solo es clandestina, está protegida desde adentro. Mariana cerró los ojos un segundo. Vallejos no era cualquier político. Llevaba años manejando el pueblo, con una reputación intachable, donaciones a obras de caridad, eventos comunitarios. Y ahora las pruebas estaban ahí. Él no solo sabía de las carreras ilegales, las fomentaba, se beneficiaba de ellas. Julia la observó en silencio. Si esto se hace público, no solo vamos a tener a sus matones encima, nos va a querer callar él mismo. Mariana respiró hondo. Ya no era solo por Sombra, era por cada animal que había sufrido a manos de esa gente, y si tenía que enfrentarse a alguien con poder, lo haría. Esa tarde, Mariana volvió a su casa sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Cuando bajó del auto, vio que la puerta del establo estaba entreabierta. Se apresuró, con el corazón latiéndole en los oídos. Sombra estaba bien, pero en la pared, con pintura roja, alguien había escrito: «No sigas, sabemos quién eres». Mariana se quedó inmóvil. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Y ella no pensaba retroceder. El olor a café llenaba la pequeña cocina de don Ernesto. Mariana y Julia estaban sentadas frente a él, cada una con una taza humeante entre las manos. Afuera, la noche se extendía como un manto silencioso, pero dentro de esa casa todo era tensión. «Así que finalmente se dieron cuenta», murmuró el viejo, girando la cuchara dentro de su taza con calma aparente. Mariana apoyó los codos en la mesa, mirando fijamente al anciano. «¿Vos sabías?» Don Ernesto suspiró. «Hace años que escucho rumores. Sabía que había apuestas clandestinas, que había gente poderosa metida en eso, pero nadie hablaba, nadie se metía. Hasta ahora». Julia sacó el sobre con las fotos y lo deslizó sobre la mesa. «Esto ya no son rumores, Ernesto. Esto es real. Y tenemos pruebas». El viejo tomó el sobre y revisó las imágenes en silencio. Su mandíbula se apretó cuando vio la última foto, la del intendente Vallejos sonriendo con su copa de ganador. «¡Bastardo!», escupió cerrando los ojos un momento. «Siempre lo supe, pero verlo con mis propios ojos». Mariana apoyó las manos sobre la mesa. «Necesitamos ayuda. No podemos hacer esto solas». Don Ernesto levantó la mirada y la sostuvo con intensidad. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?» Mariana ni siquiera titubeó. «Hasta el final». El viejo sonrió levemente. «Entonces contá conmigo». El plan empezó al día siguiente. Julia tenía contactos en el periódico local. No podían acusar a Vallejos directamente sin pruebas contundentes, pero podían empezar a sembrar dudas. «Necesitamos que la gente empiece a hablar», dijo Julia mientras redactaban el informe en su consultorio. «Si logramos que esto corra como un rumor fuerte, será más difícil para ellos silenciarlo». Mariana asintió, pero su mente estaba en otra parte. «¿Y si encontramos a alguien que haya trabajado en las carreras? ¿Un testigo?» Julia la miró con sorpresa. «¿Vos querés meterte aún más?» «Si ya estamos en esto, quiero hacerlo bien». La veterinaria suspiró, pero luego sonrió de lado. «Tenés un problema con saber cuándo parar. Y por eso estamos acá, ¿no?» Las dos rieron, pero la tensión no se disipó del todo. Esa misma noche, Julia entregó el informe al periodista que conocía. Al día siguiente, una nota apareció en el diario con un titular que hizo que todo el pueblo empezara a murmurar. «¿Carreras clandestinas en nuestra región?
Crecen las sospechas sobre apostadores ilegales. El primer golpe estaba dado. La noticia corrió rápido, en la carnicería, en la plaza, en la tienda de Laura. La gente empezaba a hacer preguntas, a conectar puntos que antes no habían querido ver, pero no todos estaban contentos. Esa tarde, cuando Mariana llegó a su casa, encontró la cerca rota. No se había caído por accidente. Alguien la había destrozado con saña, dejando las astillas esparcidas por el suelo. Y en la puerta del establo, clavado con un cuchillo, había un papel. Solo 2 palabras. ¡Basta ya! Mariana apretó los puños. Ya no era una advertencia, era una declaración de guerra. Pero ellos no sabían que ella no pensaba rendirse. El sonido de los cascos de sombra contra el suelo era lo único que lograba calmar a Mariana mientras esperaba en la cocina. Su teléfono descansaba sobre la mesa, la pantalla apagada, pero su mente seguía repasando una y otra vez lo que estaba por suceder. Esa mañana, el periodista Matías Fuentes le había enviado un mensaje corto y directo. «Hoy sale la nota, prepárate». Respiró hondo. Era el momento. A lo largo de la última semana, Matías había recopilado toda la información, las fotos, los testimonios anónimos, las pruebas de los abusos. No podían señalar directamente a Vallejos sin pruebas legales más sólidas, pero sí podían exponer la red y ponerlo bajo sospecha. El reloj marcó las 9 en punto cuando su teléfono vibró. El titular apareció en la pantalla como una sentencia. La verdad oculta. Red de carreras ilegales maltrata caballos en la región. Mariana sintió un escalofrío. El golpe estaba dado. Para el mediodía, el pueblo entero estaba hablando de la noticia. En la tienda de Laura, los clientes hojeaban el periódico con el ceño fruncido. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente negaban con la cabeza. Siempre se dijo que pasaban cosas raras, pero nadie hacía nada, comentó una mujer mayor, bajando la voz. Y mira ahora, si esto es cierto, hay gente importante metida en el lío, susurró un hombre cerca de la caja. El nombre de Vallejos no estaba en el artículo, pero la gente no era tonta. En un pueblo chico, los rumores viajaban más rápido que el viento. Mariana llegó a la tienda justo a tiempo para escuchar la última frase. Laura la vio entrar y le pasó un ejemplar del diario sin decir una palabra. ¿Viste esto?, preguntó Mariana, aunque ya conocía la respuesta. Laura asintió. Va a haber consecuencias. Mariana sostuvo su mirada. Lo sé, y lo sabía muy bien. Porque si Vallejos había ignorado sus movimientos hasta ahora, después de esto, no lo haría más. No tuvo que esperar mucho para la reacción. A las 5 de la tarde, un auto negro se estacionó frente a su casa. Mariana salió al porche con la barbilla en alto cuando un hombre bajó del vehículo. No era Vallejos, pero sí alguien que lo representaba. «Señora Ríos», saludó el hombre con una sonrisa calculada. «Me envía el intendente». Mariana cruzó los brazos. «¿Para qué?». El hombre suspiró, como si estuviera explicándole algo a una niña testaruda. «La nota de hoy ha causado inquietud en ciertos sectores». «¿Inquietud?», repitió Mariana con ironía. «Me imagino». El hombre inclinó levemente la cabeza. «El intendente quisiera hablar con usted. Resolver este malentendido». «No hay malentendido», respondió ella sin dudar. «Hay un crimen y hay culpables». El hombre soltó una risa seca. «Señora Ríos, usted no entiende la situación en la que se está metiendo». Mariana dio un paso adelante. «No, señor, ustedes no entienden la situación en la que los estoy metiendo yo». El rostro del hombre perdió su falsa cordialidad. «El intendente no quiere problemas, pero si usted insiste en provocarlos...» «¿Qué?», lo interrumpió ella, con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. «¿Van a mandar otro matón a mi casa? ¿Van a intentar llevarse a Sombra otra vez?». El hombre se quedó en silencio unos segundos.
Luego sonrió. Solo recuerde algo, señora Ríos. Hay batallas que no se pueden ganar. Subió al auto y desapareció por el camino de tierra. Mariana sintió su corazón golpeteándole el pecho, porque en el fondo sabía que la verdadera guerra apenas había comenzado. El olor a humo la despertó antes de que escuchara los crujidos. Mariana abrió los ojos de golpe, el corazón latiéndole en los oídos. La habitación estaba oscura, pero el resplandor anaranjado que entraba por la ventana le heló la sangre. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Apenas abrió, el calor la golpeó en el rostro. El establo estaba en llamas. ¡No!, gritó, saliendo descalza hacia la noche. Las llamas bailaban en una de las paredes laterales, consumiendo la madera seca con rapidez. El humo denso se elevaba en el aire, tiñendo el cielo negro de rojo. ¡Sombra! Mariana corrió sin pensar. El instinto era más fuerte que el miedo. Empujó la puerta del establo con todas sus fuerzas. Sombra estaba en su box, pateando el suelo con desesperación, relinchando con el pánico de un animal atrapado. «Tranquilo, muchacho, ya voy». El calor era sofocante, pero Mariana no se detuvo. Con manos temblorosas, soltó los amarres y tiró de él. El caballo dudó, aterrorizado. «¡Vamos, Sombra!». La madera crujió con un sonido espeluznante. Mariana sintió que el techo podía venirse abajo en cualquier momento. Entonces, Sombra reaccionó. Con un último resoplido, salió disparado junto a ella. Cuando estuvieron a salvo, Mariana se giró y vio cómo las llamas terminaban de devorar la estructura. Y entonces lo entendió. Esto no había sido un accidente, era un mensaje. Minutos después, los vecinos llegaron corriendo, algunos con baldes, otros con mangueras. Julia fue la primera en alcanzar a Mariana. «Dios, Mariana», la tomó de los hombros. «¿Estás bien?». Mariana asintió, aunque el temblor en su cuerpo decía lo contrario. Don Ernesto llegó detrás, su bastón golpeando la tierra con furia. «Esto ya no es una advertencia», dijo, observando el fuego con la mandíbula apretada. «Esto es una declaración de guerra». Laura apareció poco después, con el teléfono en la mano. «Llamé a los bomberos, pero ya es tarde». Mariana lo sabía. El establo estaba perdido, pero Sombra estaba vivo, y mientras él estuviera a salvo, ella seguiría peleando. Tomó aire y miró a Julia. «Esto no se va a quedar así». Cuando el fuego se extinguió y la multitud comenzó a dispersarse, Mariana y don Ernesto recorrieron la zona. Fue él quien encontró la primera pista. «Mira esto». A unos metros del establo, en la tierra húmeda, había huellas de neumáticos. Mariana se arrodilló para examinarlas. No eran de cualquier vehículo, eran de una camioneta grande, con ruedas diseñadas para recorrer terrenos difíciles. Y en el borde del camino, algo brilló bajo la luz de la luna. Era un encendedor de metal. Mariana lo recogió y lo giró entre los dedos. Tenía un logo grabado, el logo del municipio. El estómago se le revolvió. El mensaje estaba claro. Vallejos le estaba avisando que esto no era un juego, pero lo que él no sabía es que Mariana tampoco estaba jugando. La tensión en el pueblo era palpable. Desde que la historia sobre las carreras clandestinas se había hecho pública, el aire parecía cargado con electricidad. Algunos apoyaban a Mariana en silencio, otros fingían que no sabían nada. Pero había quienes la miraban con recelo, como si hubiera destapado algo que era mejor dejar enterrado. Ese día, el sonido de los motores rompiendo la tranquilidad del pueblo lo cambió todo. Mariana estaba en su casa, acariciando a Sombra en el establo improvisado que había armado después del incendio, cuando escuchó las sirenas. Se quedó quieta. Luego, su teléfono vibró en su bolsillo. Era Julia. Empezó. Mariana sintió un nudo en el estómago. La redada estaba en marcha. Desde la entrada del pueblo, una caravana de patrullas avanzaba por la carretera polvorienta. Oficiales armados, agentes encubiertos. Todo había sido organizado en secreto.
La policía había tardado en reaccionar, pero la presión mediática había sido demasiado fuerte para ignorarla. Ahora, finalmente, estaban listos para actuar. Los primeros allanamientos fueron en galpones apartados, donde los caballos eran entrenados y dopados antes de las carreras. Luego, fueron por los bares donde se manejaban las apuestas. En menos de 2 horas, varios hombres fueron detenidos, dueños de caballos, corredores, apostadores, peones que habían callado durante años. Pero el verdadero objetivo era Vallejos, y él lo sabía. Cuando la policía llegó a la municipalidad con una orden de arresto, el despacho de Vallejos estaba vacío. No había rastro de él. «Se nos escapó». La voz de Julia en el teléfono sonaba frustrada. Alguien le avisó. Mariana sintió un escalofrío. Claro que le habían avisado. El intendente tenía poder, contactos. No iba a dejar que lo atraparan tan fácil. Caminó hacia la entrada de su casa, tratando de calmar la sensación de inquietud que se apoderaba de su pecho. Fue entonces cuando lo vio. Un auto oscuro avanzaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a su finca. Se detuvo a unos metros, la ventanilla del conductor se bajó, y allí, en la penumbra del atardecer, Germán Vallejos la miró con una sonrisa gélida antes de acelerar y desaparecer en la carretera. Mariana se quedó de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Él no había huido del país. No, todavía estaba cerca. Y eso significaba solo una cosa: esto aún no había terminado. El amanecer trajo un silencio distinto. No era el mismo que había envuelto al pueblo en los últimos días, pesado y cargado de tensión. Era un silencio más ligero, como si algo finalmente hubiera cambiado. Mariana salió de la casa y se apoyó en la cerca improvisada que había construido después del incendio. Sombra estaba en el campo, suelto. Lo observó por un momento, fascinada. Durante semanas, su postura había sido tensa, siempre alerta, como si esperara el próximo golpe, la próxima orden cruel. Ahora, por primera vez, lo veía moverse con una libertad genuina. Su pelaje oscuro brillaba con el rocío de la mañana. Parecía un caballo diferente. Mariana sonrió, pero la sensación de alivio duró poco, porque en lo profundo de su pecho, una verdad seguía palpitando como una herida abierta. La redada había acabado con gran parte del negocio sucio. Muchos fueron arrestados, las apuestas ilegales quedaron expuestas, pero Vallejos seguía libre. Y un hombre como él no iba a quedarse quieto. Esa tarde Mariana fue al pueblo. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo había cambiado el ambiente después de las detenciones. La gente hablaba, algunos con indignación, otros con miedo. Un grupo de hombres estaba reunido en la plaza, susurrando entre sí. Mariana pasó cerca y notó cómo algunos bajaban la voz al verla. Hizo bien en hablar, pero ¿qué cree que va a pasar ahora? Escuchó murmurar a una mujer en la carnicería mientras pagaba su compra. Si ese Vallejo sigue suelto, mejor que tenga cuidado. Mariana salió de la tienda con el pulso acelerado. El pueblo sabía que esto no había terminado. Ella también. Esa noche, cuando el viento comenzó a soplar fuerte y los árboles crujieron en la oscuridad, Mariana no pudo evitar sentirse observada. No era paranoia, era instinto. Salió al porche con el rifle descargado en las manos. No pensaba usarlo, pero no quería parecer indefensa. Miró alrededor escudriñando la oscuridad. Nada. Suspiró, cansada. Pero cuando giró para volver a entrar, lo vio. Un sobre amarillo, tirado en el suelo, justo en la entrada. Se agachó con cautela y lo recogió. Dentro había una sola hoja, con un mensaje escrito a mano en tinta negra. Todavía no hemos terminado. El pulso se le aceleró. Respiró hondo y miró hacia el camino vacío. Sabía lo que significaba. Vallejos no había terminado con ella. Y eso solo podía significar una cosa. Él iba a volver. Los días pasaban lentamente en la finca. Después de la redada, el pueblo aún murmuraba sobre lo sucedido. Pero la vida seguía su curso.
Mariana había dedicado cada momento a reconstruir el establo y, sobre todo, a rehabilitar a Sombra. El caballo ya no era la misma criatura aterrorizada que había llegado hasta su puerta. Ahora trotaba por el campo con confianza, su musculatura volviendo a tomar forma, su mirada menos tensa. Aún tenía momentos en los que se detenía de golpe, como si esperara un castigo que nunca llegaba. Pero Mariana tenía paciencia. «Ya no estás allá», le susurraba cuando lo acariciaba. «Ya nadie va a hacerte daño». Pero mientras Sombra empezaba a sanar, Mariana no podía decir lo mismo de sí misma. Había noches en las que se despertaba con la sensación de que algo no estaba bien. No era un sonido específico ni una sombra tangible, sino un instinto, un frío en la espalda que la hacía levantarse y recorrer su propiedad con la linterna en la mano. Hasta ahora nunca había encontrado nada. Pero eso no significaba que no hubiera algo allí. Una mañana, después de revisar el corral, Mariana se acercó al portón de entrada y se detuvo de golpe. El corazón le dio un vuelco. En el barro húmedo del camino había huellas de botas, eran frescas. Se inclinó para examinarlas. No eran suyas ni de Julia ni de don Ernesto. Alguien había estado ahí. El estómago se le apretó con fuerza, se irguió de inmediato y escudriñó el camino que llevaba hacia el pueblo. Desde donde estaba podía ver el horizonte abierto, los campos extendiéndose en todas direcciones, y entonces lo vio. A lo lejos, donde el sendero se perdía en la bruma matinal, una silueta permanecía inmóvil. No distinguió su rostro, pero supo en el acto que la estaban observando. El miedo se le instaló en el pecho. Cuando parpadeó, la silueta ya no estaba, pero las huellas seguían allí. Y eso significaba una sola cosa: el peligro no había desaparecido. Esa tarde Julia pasó a visitarla con provisiones. «Te traje avena para Sombra y un poco de sentido común para vos», dijo, dejando una bolsa sobre la mesa. Mariana sonrió de lado. «¿Qué hice ahora?». Julia suspiró y la miró con seriedad. «Hace días que se te nota tensa, como si estuvieras esperando que algo pase». Mariana exhaló con frustración, «porque algo va a pasar». Le contó sobre las huellas, sobre la figura en el horizonte. Julia cruzó los brazos. «¿Crees que es Vallejos?». Mariana asintió. «Si no es él, es alguien que trabaja para él». La veterinaria tamborileó los dedos sobre la mesa. «Si tiene ojos sobre vos, significa que está esperando el momento adecuado». «Lo sé». Julia la miró fijamente. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Mariana enderezó los hombros. «Lo que siempre hago. No voy a dejar que me intimiden». Pero mientras decía esas palabras, no pudo evitar mirar hacia la ventana, porque en el fondo sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Mariana caminaba por su finca con Sombra a su lado, el sol del atardecer tiñendo de dorado la tierra húmeda. Lo veía moverse con libertad, con una confianza que había tardado en recuperar, y algo dentro de ella se encendió. Había pasado demasiado tiempo luchando contra las sombras del pasado, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro. Sombra no era el único caballo que había sufrido, no era el único que había sido maltratado, forzado, olvidado. Había muchos más, y si ella pudo salvar a uno, ¿por qué no a más? Esa noche, con una libreta vieja y un bolígrafo, comenzó a escribir. Un refugio. Un lugar seguro para caballos rescatados, un hogar. Las palabras salían solas, como si hubieran estado esperando ese momento. No sabía cómo lo haría, pero sabía una cosa: lo haría. ¿Un refugio para caballos? Don Ernesto levantó una ceja mientras removía el mate. Te metiste con una red criminal y ahora querés encargarte de más caballos rotos. Definitivamente estás loca. Mariana sonrió. ¿Eso significa que no me vas a ayudar? El viejo bufó, pero sus ojos brillaban con algo parecido al orgullo.
No dije eso. Julia, sentada a su lado, asintió. Es una gran idea. Y no estás sola. Yo puedo ocuparme de la parte veterinaria. Pero Mariana, esto no va a ser fácil. Nada de lo que valga la pena lo es. Julia le apretó la mano. Entonces hagámoslo. Las noticias viajaban rápido en el pueblo. Apenas unos días después de que Mariana compartiera su idea con Julia y don Ernesto, un hombre apareció en su puerta. «Escuché lo que quiere hacer», dijo el visitante, un campesino con las manos curtidas por el trabajo. «Tengo un caballo que ya no puedo cuidar. No quiero venderlo, pero si lo dejo ahí donde está, va a morir». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Tráigalo». Esa tarde, cuando vio al animal bajar de la carreta, huesudo y con la mirada apagada, supo que había tomado la decisión correcta. Pasó una mano por su lomo y le susurró: «Bienvenido a casa», porque eso era lo que iba a construir. Un hogar para los que nunca habían tenido uno. El viento soplaba con suavidad, agitando la hierba alta del campo. El sol, bajo en el horizonte, pintaba todo con tonos dorados. Mariana apoyó los brazos en la cerca, observando a Sombra galopar libremente. Había pasado tanto desde la noche en que lo encontró a punto de morir. Ahora, su cuerpo estaba fuerte, su trote era seguro. Ya no había miedo en sus movimientos. «Mírate, muchacho», susurró con una sonrisa. «¿Quién diría que terminaríamos aquí?» Sombra frenó en seco y sacudió la cabeza como si hubiera escuchado. Luego volvió a correr, cruzando el campo con una ligereza que parecía imposible después de todo lo que había pasado. Mariana sintió algo en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Había ganado una batalla, no la guerra, pero sí una parte importante de ella. Y aunque Vallejo seguía suelto, aunque todavía había amenazas en las sombras, en ese momento eligió aferrarse a lo que tenía, a su hogar, a la libertad de Sombra, a la certeza de que, al salvarlo, también se había salvado a sí misma. El atardecer se fue tiñendo de rojo, y Mariana se preparó para volver a casa. Pero cuando giró, algo la hizo detenerse. A lo lejos, en la colina donde terminaba el camino de tierra, una silueta permanecía inmóvil. Su corazón dio un vuelco. No distinguía el rostro, pero la postura, la forma en que estaba ahí, simplemente observando. El escalofrío recorrió su espalda. No era paranoia, no era un accidente. Alguien la estaba vigilando. Tragó saliva y forzó sus pies a moverse, a seguir con naturalidad. Si la persona quería intimidarla, no lo lograría, pero cuando volvió a levantar la vista, la silueta ya no estaba. El campo se veía vacío, el viento soplaba con la misma calma de siempre. Sin embargo, Mariana lo sabía. El peligro aún no había desaparecido, y de algún modo la historia estaba lejos de terminar. A veces, la vida nos pone en el camino de quienes más nos necesitan, y sin darnos cuenta, terminamos siendo nosotros quienes también encontramos salvación en ellos. Sombra no solo escapó de su pasado, Mariana tampoco. Ambos, heridos y marcados por cicatrices invisibles, aprendieron que la verdadera libertad no es solo correr sin cadenas, sino hacerlo sin miedo. Pero la sombra en el horizonte nos recuerda algo importante. La lucha por la justicia nunca termina del todo. Siempre habrá quienes quieran silenciarnos, pero también habrá quienes, como Mariana, elijan enfrentar el peligro con valentía. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario y dime qué fue lo que más te impactó. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Mariana? Quiero saber tu opinión. Dale like y comparte este video con alguien que necesita recordar que siempre hay segundas oportunidades para los caballos y para nosotros también. Y si querés seguir viviendo historias llenas de emoción, valentía y misterio, suscríbete al canal. No te pierdas lo que viene, porque algunas sombras nunca desaparecen del todo.